Bien, vamos a hablar de teoría de gráficas y diversificación de portafolios de inversión. ¿Qué es un portafolio de inversión? Un portafolio o cartera de inversión es el conjunto de activos financieros que están en propiedad de un inversionista. Estos activos pueden ser de diversos tipos, como bonos, acciones, monedas incluso, efectivo, materias primas o commodities y productos derivados. Revisaremos antes algunos conceptos. Una acción, en inglés stock, en el mercado financiero, es un título de propiedad emitido por una corporación que representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital social. Un ejemplo, Microsoft en el año 2004 tenía 10.000 millones de acciones en circulación y cada una de ellas tenía un precio de $24.92. Si yo en ese momento hubiera comprado 100 acciones, cada una a 24.92, entonces podría ser dueño del 0.000000009 de Microsoft. Esto es porque las acciones son títulos de propiedad. Otro concepto importante es el de rendimiento. El rendimiento matemáticamente lo podemos definir con la formulita que tenemos aquí arriba. Podríamos decir que el rendimiento en el periodo T más 1 es igual a la diferencia en precios del periodo T más 1 menos el periodo anterior, el precio en T, esto entre el precio en T. El rendimiento de las acciones en finanzas puede provenir de dos vías. Una puede ser por un reparto de dividendos. Esto normalmente las empresas lo hacen de vez en cuando, una vez al año, la mayoría. Y pues normalmente el reparto de utilidades se da un reparto de dividendos según la cantidad de acciones que alguien posea, ¿no? Recibe una parte proporcional por acción. Y la otra manera en la que podemos definir, puede provenir el rendimiento es por medio de las plusvalías o minusvalías de la evolución del precio en cotización en el mercado. Es decir, si yo compro 100 acciones de Microsoft, puedo tener un rendimiento si estas suben de precio al día siguiente, ¿no? Y posteriormente yo después venderlas o usarlas para lo que sea. Esta parte, bueno, es importante. Esta tablita de aquí abajo, si nosotros entramos a Yahoo Finance o cualquier plataforma que nos muestre los precios de las acciones, siempre tendremos estas columnas. Una es la de la fecha, ¿no? Podemos ponerle ahí que nos muestre por día o por semana inclusive, por mes. Otra es, estas son para acciones de Microsoft. Otra es Open, que es el precio en el que abrió durante ese día la acción. El máximo que tuvo, high, durante ese día, el mínimo, low, y close, en qué precio cerró. Nosotros nos concentraremos en la columna de precio ajustado, adjust closed, que básicamente lo que hace es ajustar, sobre todo por pago de dividendos, porque puede ser que el precio de una acción baje debido a que el dividendo de ese año ya fue pagado, entonces la acción vale menos. Pero eso no significa eh, que esté bajando por razones ajenas a, al pago de dividendos, ¿no? O sea, porque valga menos ahora la empresa o algo por el estilo. Y en la última columna, bueno, es la cantidad de acciones que ese día se intercambiaron, ¿no? Que es el volumen. Otro concepto importante es el de volatilidad. En finanzas podemos definir la volatilidad. Bueno, más bien la volatilidad es el equivalente a la desviación estándar en estadística. Y la volatilidad es un término sobre todo que hace referencia a la variación de las trayectorias o fluctuaciones de los precios. Si el precio de un activo se mueve mucho y muy rápido, decimos que ese precio es muy volátil. Aquí tenemos dos gráficos, uno que es el del precio del Bitcoin en el último año. Podemos decir que es un activo que ha sido muy volátil durante el último año
ya que inició con un precio de 800,000 pesos por Bitcoin. Después podemos ver que por ahí de diciembre alcanzó un pico en el que llegó a valer el Bitcoin 1.400.000 pesos. Y finalmente para caer hasta los 592,000 pesos, 814 en la actualidad. Y otro activo que suele ser muy variable en precio, también muy volátil, es el precio del petróleo. En la gráfica derecha tenemos la evolución del precio del Brent europeo. Vemos que en agosto del año pasado incluso llegó a tocar fondos cerca de, pues me parece que incluso cerca del cero, ¿no? Pero en promedio estaba en el $25 por barril. Y en la actualidad se cotiza por arriba de $100 por barril en menos de un año. Otro concepto importante que tendremos que tener claro es el de mercados financieros. Los mercados financieros son un espacio, puede ser físico o virtual, a través del cual se intercambian activos financieros entre diversos agentes económicos. Y en este mercado pues se define por relación de oferta y demanda los precios de dichos activos. Existen diferentes tipos, puede ser el mercado de Forex, que es el intercambio de monedas, el mercado de valores, que es donde se cotizan acciones y bonos, el mercado de derivados y los mercados de deuda, o de títulos de deuda, que pueden ser incluso de los países. Y bueno, como mercados de valores, los principales pues es la bolsa de Nueva York, Nasdaq, la bolsa de Tokio, de Londres, esta de aquí es la de Shanghái, y por supuesto la poderosísima bolsa mexicana de valores. Bien, un concepto también importante para nuestra exposición va a ser el de índice bursátil. Un índice bursátil corresponde a un registro estadístico compuesto usualmente de un número que trata de reflejar las variaciones de valor o rentabilidades promedio de las acciones que lo componen. Generalmente las acciones que componen el índice tienen características comunes, tales como puede ser el pertenecer a una misma bolsa, tener una capitalización similar o incluso pertenecer simplemente a una misma industria. El índice estadounidense más antiguo que existe hoy en día es el promedio industrial Dow Jones, y este es muy sencillo, simplemente mide el desempeño de las 30 mayores sociedades anónimas que cotizan en el mercado bursátil en Estados Unidos. Aquí tenemos otros como el Standard & Poor's 500, el DAX, el IBEX, que me parece que es en España, 35, el Nasdaq, y bueno, son varios, pero nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en el índice Dow Jones Industrial. Esta es más o menos la composición que tiene el índice. Es una ponderación de diversas acciones, ¿no? Las 30 principales. Vemos aquí que la ponderación tiene mucho peso, por ejemplo, para United Health Group, que es me parece que de servicios financieros, pero de medicina, sí, servicios médicos. En segundo lugar tenemos a Goldman Sachs, Home Depot con un 6%, Microsoft con un 5%, McDonald's, Caterpillar, Visa, Johnson & Johnson, Walmart, Apple, Disney, JP Morgan, Merck, Coca-Cola, Intel, ¿no? Entonces son las 30 principales sociedades anónimas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Ahora vamos a ver por qué es importante diversificar un portafolio. Bien, dice un refrán popular, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Y bueno, el término diversificación de riesgos simplemente hace énfasis al conjunto de inversiones de activos que ayudan a reducir el riesgo total de una cartera o a disminuir lo que hemos visto como su volatilidad. Es considerado un principio básico de la operatividad en mercados financieros, en donde los riesgos pueden controlarse si el importe global de la inversión se distribuye entre diversos productos con diferentes niveles de rentabilidad y volatilidad para compensar pérdidas. Veamos un ejemplo para tenerlo más claro. En esta tabla tenemos el rendimiento de 3 tipos de acciones y 2 carteras o portafolios sobre estas acciones. Tenemos del año 98 al 2003 el rendimiento de 3 acciones, North Air, West Air y Texoil. Estas dos primeras aquí son aerolíneas y Texoil pues está enfocada en el ámbito de la petroquímica. Para cada año tenemos los rendimientos de sus acciones
Por ejemplo, en el 98 el rendimiento mayor fue para North Air con un 21%, para West Air 9% y Tex Oil tuvo una pérdida. Bien, sacamos el rendimiento promedio en la parte de hasta abajo para este periodo de 6 años y esto simplemente es la suma, ¿no? La suma de los rendimientos de los años anteriores entre los 6 años. Vemos que para las 3 acciones, independiente de su variabilidad, el rendimiento promedio fue el mismo, fue de un 10%, ¿no? Y su volatilidad también fue la misma, de 13.4%, es decir, la desviación estándar, ¿no?, de sus rendimientos. Veamos ahora la importancia de la diversificación. Tenemos acá dos portafolios, dos carteras, una que está compuesta en la mitad de su proporción por North Air y otra que está compuesta por North Air y West Air, es decir, por las aerolíneas. Es como una inversión nada más en el sector de las aerolíneas, a pares, y la otra invierte la mitad en una aerolínea y la otra mitad en una empresa de otro giro, como Tex Oil, ¿no? Entonces, bueno, los rendimientos simplemente son ponderaciones, un medio, 21 por un medio más 9 por un medio, ¿no? Me da el 15%, y así para todas. Evidentemente, como nuestras 3 acciones base tenían un rendimiento del 10%, pues los rendimientos no van a variar, ¿no? Van a ser de la misma manera el 10%, ¿no? Pero lo que vemos que sí varía al diversificar, es decir, al no invertir todo en una sola acción, lo que sí varía es la volatilidad. Vemos que la volatilidad en este caso para el primer portafolio fue del 12.1%, menor al 13.4% que teníamos para cada una de las acciones individuales, y la volatilidad del segundo portafolio es la menor. Esta pues simplemente refleja que en algunos años los rendimientos, por ejemplo de West Air, que fueron positivos, compensaron las pérdidas de los rendimientos de Tex Oil, y viceversa. Los años que West Air tuvo rendimientos negativos, Tex Oil compensó las pérdidas de West Air. Entonces, de alguna manera como que se equilibra, ¿no? Se equilibran los rendimientos, unos se compensan con otros. Esto influye mucho en las correlaciones que existen entre estas acciones y al final tenemos un portafolio que nos garantiza el mismo rendimiento del 10% que si lo hubiéramos invertido en todo en una sola acción, pero con menor riesgo. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta aquí es el de correlación. En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Esta se mide por la formulita que tenemos aquí arriba. Vemos que la correlación mide la forma en que se mueven los rendimientos. Si es 1, significa que está perfectamente correlada, es decir, que los rendimientos se mueven siempre juntos. Si uno aumenta, el otro aumenta, y no vemos casos que sean distintos. Si es -1, significa que hay una correlación negativa perfecta, es decir, que si siempre uno se mueve hacia arriba, si el rendimiento es positivo, el rendimiento de la otra acción será invariablemente negativo. Y pues si este índice es 0, significa que no hay correlación y que puede subir como puede bajar, entonces no hay claramente una tendencia definida. Entre estos dos extremos normalmente están todas las correlaciones entre los rendimientos de las acciones. Solo mostraremos aquí una gráfica nada más para entender esto. Correlación positiva perfecta es una relación lineal. Correlación negativa perfecta es una relación también lineal, pero inversa. Y bueno, por ejemplo, en 0 aquí vemos que no hay una correlación entre dos activos. Y una correlación positiva pues indica una cierta relación lineal entre los rendimientos. Veamos ahora lo que es una matriz de correlaciones en rendimientos. Tenemos aquí una tabla. Tenemos esta tabla con acciones para 6, 2, 4, 6, 7 empresas.
y queremos ver cómo se correlacionan entre ellas mismas. Calculamos esto obviamente con el índice que ya habíamos visto aquí atrás. Con este vemos que, bueno, lo primero que debemos notar es que, por ejemplo, en la diagonal de la matriz de correlaciones, pues como se entrecruzan las acciones con ellas mismas, Microsoft con Microsoft, Dell con Dell, pues siempre tendremos un 1, ¿no? De que hay una relación perfecta. Pero, por ejemplo, con otras acciones, podemos ver, por ejemplo, que Microsoft, con la que está más correlada, es con Dell. Tiene una correlación de 0.65. Significa que, bueno, que hay una relación positiva la mayoría de las veces. Si los rendimientos de Microsoft, de las acciones de Microsoft, son positivos, los de Dell suelen ser positivos la mayoría de las veces. Y Microsoft tiene, por ejemplo, una correlación ligeramente negativa con una empresa que se llama Anheuser-Busch, que esta me parece que es una empresa de una cervecería, ¿no? Belga, creo. Y pues vemos que, por ejemplo, Delta Airlines tiene una correlación con la acción con la que tiene mayor correlación es con la de American Airlines. Pues las dos son aerolíneas, ¿no? Entonces, pues podemos entender que si alguna variable afecta al giro empresarial de una, pues le afectará también a la otra. No sé, supongamos que sube el precio del petróleo, pues evidentemente esto le pegará a las aerolíneas más que a una empresa de tecnología, ¿no? Como Microsoft. Entonces esto hace que sean más, sus rendimientos sean más dependientes uno del otro. Y por ejemplo General Motors o mayor correlaciones con Ford Motor Company, ¿no? O sea, como que vemos aquí que suelen estar correlacionadas por giro empresarial. Y esta sería un ejemplo de una matriz de rendimientos, de correlaciones. Bien, ¿cuál es la manera de diversificar un portafolio? Normalmente, minimizar la volatilidad de un portafolio para un rendimiento dado se resuelve tradicionalmente como un problema de optimización, donde el objetivo definitivamente es para un rendimiento dado minimizar la volatilidad. Nosotros queremos abordar este problema que pues se resuelve, ¿no? De alguna manera, se optimiza de esta manera. Queremos abordarlo con teoría de gráficas, pues para ver si sigue funcionando y también si es posible hacerlo y si es posible sobre todo porque podría ser una representación más sencilla e intuitiva. Entonces, nosotros queremos ver cómo hacerlo con teoría de grafos. ¿De qué manera podemos diversificar un portafolio con teoría de gráficas? Bien, en primer lugar, vamos a generar la matriz de correlaciones de los rendimientos para un periodo dado para las acciones que tengamos interés. Esta matriz la transformaremos en una matriz de adyacencia binaria. Esto lo haremos con ayuda de un parámetro de tolerancia. Es decir, supongamos que nuestro parámetro de tolerancia es que queremos las acciones que estén menos correladas a un 0.30%. Bueno, aquí, por ejemplo, la de Microsoft y Dell no cumpliría con esa condición. Entonces, esta matriz se transformaría en un 0 invariablemente. Pero la de Microsoft y Delta Airlines, como está correlada a un parámetro inferior a 0.30, pues tendríamos aquí un 1, indicando que cumple nuestro criterio de correlación, ¿no? Esa matriz la transformaremos en una matriz de adyacencia binaria y después pues es prácticamente inmediato que con esa matriz de adyacencia la podemos representar con una gráfica donde cada arista va a representar una no correlación o una correlación menor a la que hemos establecido. Y dada esta gráfica, lo que queremos hacer es buscar la subgráfica completa más grande. Generaremos nuestro portafolio y compararemos con un índice. Veamos cómo lo hice. Bueno, primero lo que hice fue, para generar la matriz de correlaciones,
Lo primero fue bajar de Yahoo Finance los precios de las acciones para las 30 acciones de las que se compone el índice Dow Jones. Y con la formulita de los rendimientos, de un día a otro generamos una matriz de rendimientos de las acciones. Por ejemplo, para el día 18 del 05 del 2021, Apple tuvo un rendimiento negativo de 0.01. Así para las 30 acciones principales durante un periodo de un año. Bueno, de estos rendimientos generé la matriz de correlaciones. Esta matriz de correlaciones es con la formulita que habíamos visto anteriormente entre cada acción con otra. Por ejemplo, Apple con Caterpillar tiene una correlación de 0.17, que es pequeña, pero tiene una relación, digamos, alta con American Express, ¿no? De 0.42. Entonces, esta es una matriz de 30 por 30, no la puse aquí completa porque pues no se aprecia bien, pero la generé y posteriormente establecí un parámetro de tolerancia para generar la matriz de adyacencia de 0.25. Esto fue pues para que fuera parámetro fue de 0.25, pues simplemente para que no hubiera una correlación muy alta, ¿no? Porque al final de cuentas lo que queremos es diversificar, pero tampoco para que nos quedemos con un portafolio muy pequeño, ¿no? Queremos también un portafolio no tan menor, entonces 0.25 fue un parámetro óptimo. Y bueno, esta es nuestra matriz de adyacencia, es de 30 por 30, hay que recordar. Y aquí vemos, por ejemplo, Caterpillar no está, si tiene un 1, significa que no está correlada con Apple, no está correlada o está correlada a menor a 0.25. Apple con CBX y así, ¿no? Entre todas, ¿no? Bueno, de esto ya es prácticamente inmediato generar la matriz de la matriz de la ciencia, ya nada más ya es inmediato graficarla. Aquí podemos ver la gráfica que nos salió, nos resultó. Este es el catálogo de las acciones que estamos considerando, son las del Dow Jones. Y esta es nuestra gráfica de no correlaciones. Vemos, por ejemplo, que McDonald's no está correlada, alcanzamos a ver con AMGN, que es una empresa de seguros, creo, ni con Merck, ni con, ¿no? Entonces esto es lo que significa. Si no hay arista entre dos acciones, significa que hay correlación. Entonces estas no podemos considerarlas juntas. Y bueno, aquí lo que queremos es diversificar este universo de acciones. Esto lo queremos hacer o lo podemos hacer buscando la subgráfica completa de mayor tamaño. Por ejemplo, aquí nada más a ojo podríamos ver que hay una subgráfica completa de tamaño 3 entre Honeywell International, Procter & Gamble y Merck, ¿no? Es completa porque cada vértice está unido con los otros dos, es de tamaño 3, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es la más grande y buscando la subgráfica completa de mayor tamaño encontramos que es de tamaño 5 y es una subgráfica que se compone por estas acciones. Estas acciones de la gráfica completa de 5 vértices son las acciones de Walmart, de Microsoft, de Amgen Incorporated, de Caterpillar y de Merck. Estas 5 acciones son las que nosotros utilizaremos para construir nuestro portafolio, dado que cada una con las otras presenta una correlación baja, ¿no? Entonces el propósito es diversificar, por eso estamos haciendo esto. Construimos el portafolio. En esta primera columna lo que tenemos eran las proporciones originales del Dow Jones en las que estaba construido el Dow Jones Index.
Es decir, el Dow Jones Index consideraba un 5%, por ejemplo, las acciones de Microsoft dentro de su composición. Nosotros, para mantener la comparabilidad, pues vamos a tomar estos mismos pesos para construir nuestro portafolio. Es decir, vamos a construir un portafolio en el que de cada 100 pesos que invertamos, 27 irán a Microsoft, 22 a Caterpillar, 26 a AMGN, 16 a Walmart y 10 a Merck. Esto pues solo es 2 entre 19, 10, 3 entre 19, 16, 5% entre 19, 26. Así construimos este portafolio para comparar. Y bueno, de aquí ya solo resta ver si este portafolio o ver el desempeño de este portafolio, compararlo a ver si hemos logrado la diversificación. Esto, la manera más natural, a mi parecer, de verlo es con un gráfico de caja. Un gráfico de caja proporciona una visión general de la simetría de la distribución de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que en la caja se ubican el 50% de la población, es decir, el 50% de los rendimientos. Del lado izquierdo tenemos el índice Dow Jones, del lado derecho tenemos nuestro portafolio que hemos construido. Vemos pues claramente cómo la volatilidad es menor, ¿no? Es decir, por ejemplo, nuestros outliers no son tan lejanos como los que están aquí con nuestro índice Dow Jones. Y podemos decir que la mediana y la media pues son similares. Esta es cercana al 0%, dado que en el último año prácticamente los mercados financieros no han tenido, el índice Dow Jones no ha tenido ganancias, ¿no? Entonces, como habíamos visto en nuestro ejemplo, tenemos pues prácticamente el mismo rendimiento, pero hemos logrado de alguna manera reducir la volatilidad de nuestro portafolio, que es algo que cualquier inversionista sensato haría. Y bueno, nada más por último presentarles cómo se vería el índice Dow Jones, su variación respecto al día anterior, comparado contra nuestro portafolio que hemos creado. El rojo, que es el que vemos que presenta en muchas ocasiones mucho mayor volatilidad, se reduce con nuestro gráfico azul, que es el de nuestro portafolio, que presenta pues una variabilidad menor, ¿no? Entonces, pues hemos visto cómo la teoría de grafos puede ser aplicada a la diversificación de un portafolio de una manera sencilla, práctica y muy intuitiva. Y bueno, eso sería todo. Y bueno, hemos visto cómo la teoría de grafos pues puede aplicarse pues a diversos problemas de carácter económico y financiero. Algunos son por ejemplo, en teoría de juegos, otros son de equilibrio general o también análisis estáticos de mercados. Entonces, pues es una herramienta muy, muy útil para analizar fenómenos económicos y financieros.